Buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy, como parte de la preparación para este tercer examen parcial, vamos a realizar un ejercicio adicional sobre el tema de patrimonio. Este ejercicio trata sobre el cálculo de la utilidad básica por acción y la utilidad diluida por acción, ambas al 31 de diciembre del 2023. Antes de entrar de lleno en este ejercicio, tal vez es importante repasar a grandes rasgos cuál es el significado, qué significa esa utilidad básica por acción y cuáles son los elementos que necesitamos para calcularla. La utilidad básica por acción es un indicador financiero que mide la participación que tiene cada acción común en circulación sobre las utilidades del periodo. O dicho de otro modo, es un indicador que muestra cuánto ganaría o cuánto le corresponde o cuánto obtendría de las utilidades del periodo cada acción común que haya en circulación. Entonces, para obtener esa utilidad básica por acción necesitamos tres elementos. Y aquí tenemos la fórmula, que es dividir la utilidad disponible que hay para los accionistas comunes, que se compone de la utilidad neta del periodo que encontramos en el estado de resultado integral como último elemento después de deducir el gasto por el impuesto de renta. A esa utilidad neta del periodo le restamos los dividendos preferentes en caso de que dentro de la estructura de capital de la compañía haya acciones preferentes, y ese total lo dividimos entre el promedio ponderado de acciones en circulación. ¿Por qué un promedio ponderado? Que en ocasiones o generalmente dentro de un periodo existen una serie de eventos que pueden modificar ese número de acciones en circulación, sea que aumente o que disminuyan, pero usualmente ese número de acciones en circulación no permanece constante, y la norma o la teoría nos dice que tenemos que realizar un cálculo del promedio ponderado de las acciones en circulación utilizando o considerando la fracción de tiempo que esas acciones estuvieron en circulación. Y eso irá cobrando sentido de manera que vayamos resolviendo el ejercicio. Ahora bien, vamos a ir leyendo el enunciado y interpretando, analizando cada uno de los elementos que se nos solicita. Aquí se nos menciona que la empresa Mejores Embutidos obtuvo utilidades netas durante el periodo 2023 de 5 millones. Como podemos ver, nos están dando uno de los elementos que necesitamos para el cálculo de la utilidad básica por acción, que es la utilidad neta, es de 5 millones. Entonces ya tenemos uno de esos tres elementos. Tendremos que calcular o analizar dónde obtenemos estos dos otros elementos. Ahora bien, se nos menciona que al cierre del 31 de diciembre del 2022 se tenía un total de 60.000 acciones comunes en circulación. ¿Qué significa esto? Que si en el cierre del 2022 se terminó con 60.000 acciones comunes en circulación, para el inicio del periodo 2023 se arranca con esas 60.000 acciones. Eso es lo que tenemos que considerar, que en enero se comienzan con esas 60.000 acciones. En enero del 2023 se nos menciona una serie de movimientos referentes a las acciones comunes. Aquí viene una serie de transacciones o eventos que hicieron que el número de acciones en circulación aumente o en caso contrario disminuya. Y es por eso que en el cálculo de la utilidad básica por acción tenemos que utilizar un promedio ponderado, porque esa cantidad de acciones está aumentando o está disminuyendo. Como yo siempre recomiendo, pues nos puede ayudar mucho a hacer una línea del tiempo e ir ordenando lo que pasó durante cada uno de los meses para entender cómo estas transacciones impactaron en el número de acciones comunes en circulación, y así obtener la fracción del tiempo que nos ayudará a hacer esa ponderación de las acciones en circulación, que es lo que se nos solicita para calcular esa utilidad básica por acción. Ahora bien, y analizando esa línea del tiempo, pues sabemos que en enero se arrancó con 60.000 acciones en circulación. Eso fue en el mes de enero. Ahora bien, ¿qué sucede en febrero? En febrero se nos menciona que hubo una venta de 18.000 acciones. Entonces, lo que sucede es que las acciones en circulación
aumentaron. Entonces, es importante ir analizando la fracción del tiempo de que cada acción o cada número de acciones estuvo en circulación, porque es importante para nosotros utilizar esta tabla, que es con la que normalmente calculamos ese promedio ponderado de acciones en circulación, en el que las acciones en circulación las multiplicamos por la fracción correspondiente que estuvieron en circulación y así obtenemos las acciones equivalentes. Ahora bien, las 60.000 acciones con las que se arrancó el año solo estuvieron un mes en circulación esta cantidad. Entonces la fracción de tiempo que estuvo fue un mes de los 12. Ahora bien, ya en febrero, como se nos menciona por acá, una venta de 18.000 acciones. Entonces a partir de febrero ya no son 60.000 las acciones que están en circulación, sino que son 78.000. Y iremos analizando qué pasó en marzo y así sucesivamente para saber cuántas acciones estuvieron en circulación durante esos meses. En marzo no hubo ningún evento, no hubo ninguna transacción relacionada a las acciones, entonces siguen en circulación 78.000. ¿Qué pasa en abril? En abril sí hubo una compra de acciones en tesorería. Esa compra significa que salieron de circulación y pasaron a tesorería 1.000 acciones. Entonces va a disminuir la cantidad de acciones en circulación por 1.000. Entonces ya no son 78.000 las acciones que están en circulación, son 77.000. ¿Y qué quiere decir esto? Que solo durante febrero y marzo hubo en circulación 78.000 acciones comunes. Entonces la fracción para esas 78.000 acciones comunes es de 2 meses de los 12. Y así es la lógica con la que iremos analizando esa fracción que nos piden para ponderar lo promedio de acciones en circulación, calcular ese número promedio de acciones en circulación. Ahora bien, llega mayo. En mayo no hay ningún evento que afecte o que cambie la cantidad de acciones en circulación, entonces sigue siendo 77.000. Llega el mes de junio. En junio se menciona que se declara y entrega un dividendo accionario del 20%. ¿Qué significa esto? Que en lugar de otorgar un dividendo en efectivo, la compañía declaró un dividendo del 20% para todos sus accionistas comunes. Entonces, la cantidad de acciones en circulación va a aumentar, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando. De las 77.000 acciones, van a aumentarse el 20%. Entonces va a haber en circulación ahora va a haber en circulación las 77.000 acciones más el 20% que aumentó como ese dividendo en acciones. Sin embargo, aquí es importante detenernos y analizar por qué o cómo afecta ese dividendo en acciones según lo que nos dice la norma. ¿Qué sucede en este caso? Porque yo lo puse aquí en rojo. Y aquí es donde nos preguntamos lo siguiente: ¿qué nos dice la NIC 33 sobre la división de acciones y el dividendo de acciones y cómo se debe reflejar esto en el cálculo de la utilidad básica por acción? Bueno, la norma nos menciona que estos eventos aumentan el número de acciones, como pudimos ver aquí, que aumentó el número de acciones en un 20%, pero eso no significa que ingresen recursos a la compañía, recursos económicos. Entonces, cuando este caso particular suceda, la norma nos dice ajuste retroactivamente todos los periodos con ese efecto, como si se hubiese hecho desde el inicio. Esto por un tema de comparabilidad, y aquí les adjunto el párrafo o los párrafos en los que podemos ir a analizar eh, qué es lo que nos dice la norma, pero sí nos pide que en el caso de la división de acciones y el dividendo en acciones, utilicemos o hagamos este efecto retroactivo como si esa división o ese dividendo hubiese estado durante todo el periodo. Entonces, a todas las acciones en circulación de junio hacia atrás hay que aplicarle ese 20% o hay que aumentarle ese 20%. Entonces, En, en junio ya sabemos que hay en circulación 92.400 acciones comunes.
En mayo hay que aumentarla por el 20% también. Lo mismo sucede en abril y así sucesivamente para cada uno de los meses anteriores porque la norma nos solicita hacerlo de esa forma. Aplicar ese efecto retroactivo, hacerle ese ajuste como si hubiese ocurrido desde el inicio por un tema de que se mantenga la comparabilidad de esta información financiera. Ahora bien, como podemos ver durante abril, durante mayo y durante junio, se mantiene la misma cantidad de acciones en circulación. Entonces todavía la fracción no sabemos hasta cuándo va a cambiar. Por el momento llevamos 3 meses con esa misma cantidad de acciones. Ahora bien, durante julio no hay nada, entonces durante julio siguen siendo 92.400 acciones durante el mes de junio. Ahora bien, en agosto hay una venta de 500 acciones en tesorería, entonces esas acciones vuelven a estar en circulación. Entonces, a las 92.400 acciones se les va a aumentar en 500 unidades y ahora hay 92.900. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el número de acciones en circulación es diferente, aumentó en 500, entonces la fracción de las 92.400 acciones que hubo de abril a julio es de 4/12, porque estas 92.400 estuvieron en circulación durante abril, durante mayo, durante junio y durante julio. Eso es lo que hay que observar a la hora de definir la fracción de tiempo que estuvieron en circulación, que no haya cambiado durante ese periodo. Y ya cuando cambia, cuando el evento provoca que aumente o disminuya, ahí sí cambiamos la fracción, como para ir comprendiendo y ir teniendo claros esos detalles. Ahora bien, ¿qué pasa en el mes siguiente? Durante agosto, ya sabemos que se vendió 500 acciones en tesorería. El 20 de septiembre hubo una división de acciones de 2 por 1. ¿Qué significa esta división de acciones? Que la cantidad de acciones se va a multiplicar por 2. Y en un caso hipotético, si una compañía tenía 10 acciones comunes en circulación, esta división de acciones de 2 por 1 va a hacer que tengamos 20. Y si antes eran 20, ahora vamos a tener 40. Esto en un caso hipotético. Significa, significa que antes había en circulación en el mes de agosto 92.900 acciones. Y como se van a multiplicar en una división de acciones de 2 por 1, esto quiere decir que va a aumentar por 92.900. Pues sería, le dejaría eso en 185.800, que es la multiplicación de las acciones en circulación que teníamos anteriormente entre o por 2. Hubo esa división de acciones y como habíamos mencionado anteriormente, esto implica que hacia atrás se le aplique su efecto retroactivo según la NIC 33. Entonces, de septiembre hacia atrás, todas las acciones en circulación van a tener ese efecto retroactivo de esa división de acciones. Entonces, vamos a hacerlo. Ya sabemos que en septiembre hay en circulación 185.800. Vamos a aplicar su efecto retroactivo a agosto, vamos a aplicar su efecto retroactivo a julio y así sucesivamente, hasta el inicio del periodo. Estoy multiplicándolos por 2 para reflejar ese efecto retroactivo. Como podemos ver, de julio hacia atrás, la cantidad de acciones está reflejando dos efectos retroactivos. Uno, del dividendo en acciones, que sería ese 20% adicional, y de la división de acciones. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, seguimos multiplicando hasta el inicio para reflejar ese efecto retroactivo de esas división de acciones en septiembre y de ese dividendo en acciones en junio. Y ahí podemos observar que a pesar de que ya aplicamos su efecto retroactivo, las fracciones se siguen manteniendo. Las de enero subieron solo un mes. En febrero y marzo siguen siendo las mismas 187, la misma cantidad.
y así sucesivamente para las de abril hasta julio. Y por el momento, en agosto y septiembre tenemos la misma cantidad de acciones en circulación. Entonces, la fracción continúa hasta el momento. En octubre no hay ningún evento en octubre, entonces siguen siendo 185.800 durante el mes de octubre. Ya en noviembre hubo una venta de acciones por 14.200. Esa venta significa que aumenta el número de acciones en circulación. Ahora son 200.000 acciones en circulación. Como ahora hay más acciones en circulación o incrementaron, la fracción que teníamos anteriormente termina en octubre. De agosto a octubre tuvimos en circulación 185.800 acciones. Y esa fracción es de 3 meses de 12. Ahora bien, en diciembre no hubo ningún evento, entonces la cantidad de acciones en circulación de diciembre fueron de 200.000, que es la misma con la que se cerró en noviembre. Y como ya está terminando el periodo del 2023, esa fracción es de 2 sobre 12. Aquí el detalle o por qué preferimos visualizarlo a través de una línea del tiempo para ir notando o ir analizando por qué utilizamos la fracción del tiempo en cada uno de los meses. ¿Por qué o de dónde proviene esa fracción del tiempo? Y aquí podemos ver que la fracción del tiempo es la cantidad o refleja la cantidad de tiempo en meses que cada acción, que cada monto de acciones en circulación estuvo. Aquí está 187, 200 estuvieron en circulación 2 meses, estos 184, 800 estuvieron en circulación 4 meses y así sucesivamente con los 12 meses del periodo. Ahora bien, lo que nos solicitaban por acá era el cálculo detallado de la utilidad básica por acción al cierre de diciembre del 2023, según lo establecido en la NIT 33. Ya tenemos los elementos para ir calculando ese promedio ponderado de acciones en circulación. Y para utilizar esta tabla, que es básicamente trasladar los datos que ya analizamos, vamos a seguir haciéndolo. En enero sabíamos que la cantidad de acciones iniciales en circulación es de 60.000. A raíz de la venta de acciones de febrero, fueron 78.000. Esas 78.000 estuvieron en febrero y en marzo en circulación. En abril hubo una compra de acciones, entonces en circulación hubo 77.000. A raíz del dividendo en acciones aumentó esa cantidad de acciones en junio. Entonces ahora serán 92.400. Y aquí se nos hace fácil ese análisis porque ya lo habíamos hecho mes a mes, entonces solo nos trasladamos a la tabla y podemos hacer el cálculo en la brevedad posible. Ahora bien, la venta de acciones que ocurrió en agosto aumentó la cantidad de acciones en 500. La división las duplicó, la cantidad de acciones las duplicó hacia 185.800. Y a partir de la venta que se realizó en noviembre, se cerró el periodo en 200.000 acciones. Eso fue lo que hubo en circulación. Con su efecto retroactivo, hay que reflejarlo según lo que hemos calculado. Durante esta compra de abril fueron 184. Durante el dividendo en acciones son 184. En la venta de acciones que hubo en agosto, se pasó a 185.800. La división de acciones se mantuvo ese efecto retroactivo en 185 y se cerró el año con 200.000. Esos datos ya los hemos analizado uno por uno o mes a mes. Y aquí tenemos las fracciones de tiempo en las que estuvieron cada uno de ese número de acciones en circulación. Entonces aquí hacemos la multiplicación de esas acciones con su efecto retroactivo por la respectiva fracción. 1/12 para esas 144.000, para esas 187.200, 2/12, para las 184.800,
que estuvo desde abril hasta junio, son 4 de 12. Y para la 185.800 son 3 sobre 12, que fue de agosto, septiembre y octubre. Agosto, septiembre, octubre, porque ya en noviembre se cambió la fracción. Ahora bien, los 200.000 acciones en circulación estuvieron los últimos 2 meses del año, de noviembre a diciembre. Y así obtuvimos el promedio ponderado de acciones en circulación, que es el segundo elemento que necesitamos o el tercer elemento que necesitamos para hacer el cálculo de la utilidad básica por acción. Ahora bien, nos queda un elemento más. Y por aquí tengo la fórmula. Tengo la fórmula que vamos a aplicar. Sabíamos que la utilidad neta era de 5 millones. Ya tenemos la cantidad promedio ponderada de acciones en circulación y nos falta analizar cuánto es el monto del dividendo preferente que se otorgó, que es el segundo elemento. Y es por eso que tenemos que terminar de analizar qué nos dice el enunciado para poder determinar lo referente al dividendo preferente. Se nos menciona que Mejores Embutidos cuenta con las siguientes obligaciones convertibles en circulación a finales del año fiscal 2023. Hay bonos convertibles y hay acciones preferentes convertibles. Y aquí es donde nos vamos a detener, donde las acciones preferentes convertibles. Se nos menciona que el 1 de julio de 2018 se emitieron 10.000 acciones preferentes con un valor por acción de 1.500. Ya sabemos cuánto es el valor nominal total de las acciones preferentes, lo que es igual al capital social preferente. Y nos mencionan cuánto es el porcentaje de dividendo que paga por esas acciones preferentes. Entonces ahí, con esos tres elementos, tenemos todo para calcular el dividendo preferente. Y aquí hemos hecho esos cálculos. La cantidad de acciones preferentes será de 10.000. El valor nominal por acción era de 1.500 y eso nos da un capital social preferente o un valor nominal total de 15 millones. A ese valor nominal total, según lo que estamos viendo en este tema de patrimonio, o a ese capital social preferente, si lo multiplicamos por el porcentaje del dividendo preferente, así obtenemos el monto que se otorga o que se paga como dividendo preferente por ese número de acciones preferentes, que son 600.000. Y con esos 600.000 tenemos todos los elementos para calcular esa utilidad básica por acción. Entonces, la utilidad básica por acción, como habíamos visto anteriormente, a la utilidad neta le restamos los dividendos preferentes. Sabíamos que la utilidad neta era de 5 millones, que el dividendo preferente es de 600.000 y eso lo dividimos entre el número promedio ponderado de acciones en circulación. Y así obtenemos la utilidad básica por acción en este caso, que es de 23 con 84 colones o unidades monetarias. Esto representa lo que gana o lo que participa cada acción común de las utilidades que tuvo la empresa como resultado del periodo.